Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia esta tarde aquí con nosotros, acompañarnos en una presentación de un libro que estoy segura de que va a dar muchísimo que hablar y va a estar ahí presente, estaba diciendo antes, para que profesores de colegios, institutos, ¿por qué no puedan poner también material de este tipo para fomentar la cultura geocientífica que tanta necesidad tenemos en esta sociedad de que la ciencia se conozca desde las escuelas, desde el colegio, sin que eso tampoco lleve a pensar que en este proyecto colectivo de sociedad parece que las mujeres o los hombres tengan roles distintos, sino que también buscar minerales, entender los volcanes, es algo que deberíamos todos entender que forma parte de ese proyecto global en el que estamos, ¿no? No ha podido estar con nosotros esta tarde Esther Boixereu, que es la persona que organiza estos geoforos. Nos ha pedido disculpas por temas de agenda de trabajo y los problemas logísticos que hay también en vuelos y demás, pero encantada, es un placer para mí esta tarde poder estar aquí presentando este libro al autor, vamos. Y me llamo Nieves Sánchez Guitián, soy la vicepresidenta segunda del colegio y nada, básicamente creo que mi afán por estudiar geológica se empezó en Lanzarote. Creo que pasar por esa isla me dio una ilusión de decir, vamos a ver, yo tengo que entender por qué ocurre esto, qué es lo que hay aquí detrás. Y yo siempre cuento que ahí fue cuando tenía 16 años o por ahí, cuando dije, quiero ser geóloga. La verdad es que me impresionó mucho y sinceramente creo que la parte volcánica es una parte de la geología muy bonita que está muy ligada, como veremos ahora en el libro, que lo he podido leer un poco rápido, pero muy bien porque analiza todas sus implicaciones con desde el cambio climático o con la mítica, la religión y lo que ha supuesto el acompañamiento de ese vulcanismo en la evolución de la especie humana, ¿no? Bueno, pues Nahum Méndez Chazarra, el autor, la verdad es que es una persona valiente por lanzarse a escribir de estos temas y no es fácil, pero a la vez creo que es también una obligación de quienes puedan y tengan tiempo de sacar ese conocimiento que llevamos, ordenarlo y ponerlo a disposición de toda la sociedad. No hay muchos libros sobre volcanes dirigidos a toda la ciudadanía. Quizá hay muchas más cosas científico-técnicas, pero es fundamental también dar esa otra pata de lo que es la comunicación de la ciencia a la sociedad. Crear más ciencia y que la ciencia también, ¿por qué no?, sea una parte de esa ciudadanía, más ciencia ciudadana, que la ciudadanía participe de ella. A lo mejor ahí se podrían sacar algunas ideas interesantes, ¿no? Nahum Méndez Chazarra es un alicantino que nace en Rojales en 1983, estudió geología en la Universidad de Granada. Como sabéis, hay no muchos sitios donde se pueda estudiar geología en España. Luego te vas a Estados Unidos y allí el ser geologist es otro mundo, es alguien con mucho más reconocimiento social que aquí. Pero en todo caso, ahí estamos y es fundamental este conocimiento científico para muchísimas cuestiones que esta sociedad necesita. Siempre me gusta decir que un móvil de estos tiene algo así como 100 minerales y por tanto se necesita ciencia detrás de todo eso para llegar a tener un móvil, ¿no? Aún se dedica profesionalmente a la divulgación científica, precisamente, y ya escribió un libro, Un geólogo en apuros, en 2019, y que es también el título de su blog dedicado a todo esto de la divulgación de la geología. El colegio le está muy agradecido y desde luego lo menos que podemos hacer es que estés hoy aquí presentando este libro, ¿no? Cuando ocurrió la erupción del volcán en La Palma, que ha sido tan mediático, pues leímos todos en esos medios audiovisuales y en el programa en el que tienes colaboración habitual
en órbita laica, ¿no? Y bueno, pues el primer libro que hiciste tuvo un gran éxito. Es una colección de historias, ¿verdad?, sobre geología, ordenadas con cronología. Y de alguna manera el tiempo geológico, yo siempre digo, esa historia geológica te hace madurar como persona para entender que nuestro paso por el planeta bueno, es una cosa muy limitada y comprender de dónde venimos, como por qué no ir al Museo de Atapuerca de la Evolución Humana, ayuda también mucho a entender. A mí me gusta, por ejemplo, en los temas de los que yo trabajo, de riesgos naturales, de protección civil, hablar del papel de las abuelas, algo que se reivindica como primeras protectoras de los seres humanos que consiguieron una eficiencia reproductiva muy superior, ¿no? Joder, pensar, llegar a esto, decir, oye, pues sinceramente un papel absolutamente crucial, creo que también es importante para ser mejor persona y situarte en este mundo, ¿no? Mejor. Entonces, por eso creo que la ciencia es clave para mejorar, ¿no?, como sociedad. Para eso que ahora llamamos también resiliencia. Sin ciencia no podemos hablar de una mejora como sociedad. Bueno, pues en este libro del que hoy nos va a hablar Nahum, pues creo que no solo es un libro muy oportuno porque ha ocurrido con todo lo que ha sido la proyección mediática de la erupción de Cumbre Vieja en La Palma, sino que, bueno, también es una historia de la vulcanología, una relación con la humanidad, como decía antes. Explicas de forma muy clara cómo se llega a formar, qué tipos de vulcanismo tenemos, bueno, y por qué no también pensar que el vulcanismo es un proceso que ocurre mucho más allá de la Tierra y no solo en otros planetas que digamos cerca, sino más allá del sistema solar, ¿no? Esto creo que también nos da una perspectiva del espacio interesantísima, ¿no? Cuando hablas de volcanes y de cine, también es muy interesante cómo esa energía y esa fuerza de la naturaleza ha resultado siempre muy atractiva. Quizá las mejores películas han tenido siempre ahí ese calor y esa energía como parte del protagonismo, ¿no? En ese sentido, me decía aquí, me ponía Esther en una nota, te has olvidado de un geólogo que es experto en cine, que es Marc Martínez, pero es un comentario que me ponía. En fin, que por supuesto es un tema muy importante, todos los volcanes que han generado graves desastres, lahares, como el del Nevado del Ruiz, que todavía no se nos olvida a muchos, porque son sociedades que entran en una cadena de la cual no salen, en un círculo que les destroza periódicamente y son incapaces de volver a crear otra estructura. Claro, son sociedades de pequeña entidad económica, capacidad limitada, y eso hace que vuelvan de nuevo a entrar en un bucle y, por tanto, este tipo de riesgos no hay que olvidar que tienen un efecto en las sociedades, en la humanidad, en algunos sitios especialmente que son muy importantes. Como profesionales de la geología, hablar de esos riesgos y tratar de que se trabaje con esa perspectiva científica y no pensar que esto lo crea Dios y con eso ya asumirlo, sino tratar de poner ciencia para que las decisiones sean las mejores posibles, ¿no? El libro va a ser seguro muy interesante y la editorial Almizara, en su sello Guadalmazán, que se dedica a todo esto de la divulgación científica, tiene también otros libros de geología que desde el ICOG agradecemos y queremos destacar que son muy interesantes, como Historia de la Mineralogía, de la geóloga Guiomar Calvo, Historia del Arsénico, también de Guiomar Calvo, Expedición al Volcán de Sal, La Navaja de Einstein, Esto no estaba en mi libro de dinosaurios o El huevo del dinosaurio. Son distintos libros que pensamos que son muy, muy interesantes. Y nada más. Por mi parte, adelante, Nahum, tienes la palabra. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Lo primero, por invitarme
al Colegio de Geólogos, que es al final la casa común que tenemos todas las geólogas y geólogos de nuestro país. Y quería recoger el guante en una cosa muy interesante, y es el tema del tiempo profundo, del tiempo de la geología, que muchas veces se nos olvida. Y es que siempre hablamos de la revolución copernicana, cuando el ser humano deja de ser el centro del universo. Hablamos de la revolución de Darwin, cuando Darwin dice que, bueno, tampoco somos el centro de la evolución, solamente somos una especie más, pero se nos olvida que por ejemplo, la revolución de Darwin antes fue una revolución del pensamiento mucho más importante también, que fue la revolución del tiempo profundo. Sin ese marco del pensamiento que pudo darle Houghton y pudo darle Lyell, que además fue contemporáneo de Darwin, y con quien compartió muchísimas vivencias, si no hubiese habido ese marco del tiempo profundo, muy probablemente nunca, o no se hubiese podido desarrollar, por ejemplo, algo como la teoría de la evolución. Ese entendimiento de que la Tierra no tenía 6.000 años, no se había creado en el año 4004, sino que se había creado mucho antes, aunque, bueno, todavía en esa época había un fuerte componente religioso y una interpretación bastante literal del Génesis. Sin ese pensamiento y sin esa transgresión que hicieron los uniformistas en el siglo XIX y en el siglo XVIII, la revolución darwiniana hubiese sido muy difícil, ¿no? Porque cómo iban a evolucionar las especies en un periodo de tiempo tan corto y los seres humanos no darnos cuenta, ¿no? Y creo que esa revolución también es muy importante y muchas veces se nos olvida reivindicarla, que sin ella, desde luego, pues hubiese costado muchísimo más todo ese desarrollo de la geología que ocurrió, pues muy deprisa, muy atropellado a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX, sin el tiempo profundo, sin esa visión temporal no hubiese sido posible. De hecho, bueno, a Houghton casi le sale caro porque cuando publica su teoría de la Tierra, una de las primeras ocurrencias que tiene, que no están publicadas, por cierto, escribió un prefacio para decir que, bueno, que no era un libro herético, porque sabía que Houghton era una persona profundamente religiosa, eso sin lugar a dudas, pero Houghton dividía el tiempo geológico de dos maneras. Él sabía que la Tierra tenía muchísimos años porque lo había visto, él había viajado relativamente bastante, Lyell viajó mucho más y Darwin pues, todavía muchísimo más, porque en esa época el viaje pues, era mucho más difícil, y se había dado cuenta que el registro geológico nos contaba algo muy diferente a lo que nos contaba el Génesis. El Génesis decía que la Tierra en 6 días estaba hecha, ¿no? Y el séptimo día descansó. Pero Houghton dijo, bueno, vamos a ver, igual el ser humano tiene 6.000 años, pero del ser humano hacia atrás, la interpretación de los días del Génesis no es literal. Igual es un periodo de tiempo mucho más largo. Y ese cambio precisamente es el que yo creo que da lugar a esa revolución del pensamiento que, bueno, concluyó con la revolución darwiniana. Que, por cierto, Darwin no fue el primero que pensó... Darwin, que fue un gran geólogo, además de biólogo, Darwin fue sobre todo un buen geólogo. La teoría de la transmutación de las especies o de la evolución de las especies, al que primero se le ocurrió, por lo menos casi lo plasmó en un libro, fue a Houghton. Lo que pasa es que eso quedó como muy en el olvido y, bueno, digamos que Darwin y Houghton probablemente llegaron a la misma conclusión de una manera totalmente separada, ¿no? Sin haber escuchado el uno al otro. Pero Houghton ya se dio cuenta de que las especies cambiaban, porque él se había dado cuenta también, mirando el registro rocoso, que había habido muchas revoluciones, como se llamaba antes, a estos cambios faumísticos de la era primaria, secundaria y terciaria, y que las especies eran totalmente diferentes. Ahora los huesos que encontraba en la era terciaria, por ejemplo, en la era secundaria no se correspondían con el registro de animales que veía, ¿no? Y él se dio cuenta que a lo mejor las especies evolucionaban, pero no sabía muy bien explicar el cómo, ¿no? A veces pensaba, pues Houghton lo dice explícitamente, ¿no? Que al final se reproducían los mejor adaptados frente a los menos adaptados, y eso nos recuerda mucho también a la selección natural de Darwin. Pero bueno, dicho esto, y esta introducción, porque para mí el tiempo profundo creo que es casi la parte más importante o el inicio, el pistoletazo, el inicio de la geología contemporánea, antes de presentar el libro, pues voy a hablar un poco de divulgación, ¿no? Porque creo que este es un sitio muy bueno para hablar de divulgación por muchas cosas. Primera, porque es un colegio profesional. Y en los colegios profesionales muchas veces hay profesiones muy conocidas y profesiones que somos menos conocidas. Las menos conocidas casi de España yo diría que somos los geólogos. Y las más conocidas, pues hay muchos colegios, el colegio de arquitectos, el colegio de médicos, que parece que todo el mundo sabe lo que hacen. Pero realmente, ¿qué hacemos los geólogos? También es un esfuerzo que tenemos que todavía poner mucho empeño en intentar arreglar. Así que voy a poner una presentación que me sirva un poco de guía para que la veáis también en el fondo de la pantalla. Voy a darle a compartir. A ver. Aplicaciones. El PowerPoint. A ver si le damos.
¿Le da bien? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues yo he titulado, esto va a ser no voy a prolongarme mucho, no quería ser breve porque quiero que salgáis de aquí convencidos. Igual tengo un público ya muy convencido y no hace falta que os cuente esto, pero yo he hecho mucha reflexión en el último año, sobre todo desde la erupción en La Palma, sobre qué hacemos, qué no hacemos y por dónde deberíamos tirar o por lo menos por dónde deberíamos de continuar la divulgación. Yo no... Sí. Sí. ¿Se ve o...? En las pantallas de aquí sí se ve, ¿no? pero en el chat no. A ver, pues voy a salir de compartir. A ver si sé yo dónde se sale de compartir. Dejar de compartir la pantalla y voy a darle a compartir otra vez. A ver, un momentillo. A ver si se vuelve a ver ahora. ¿Ahora? Sí, vale. Pues igual que le he dado antes mal yo. Bueno, pues he titulado eso, el reto de divulgar la geología, porque he podido hacer una reflexión bastante profunda. Bueno, yo no he empezado a divulgar ahora, llevo divulgando desde el año 2007. No es mucho tiempo, no soy el primero, desde luego, que empecé a divulgar geología en España, pero cuando empecé a estudiar me di cuenta de que en castellano nos faltaba muchísima gente que intentase por lo menos acercar la geología de otra manera al público, porque apenas había divulgación no de geología. En el año 2007 apenas había divulgación de nada. Estaban naciendo los blogs, las redes sociales estaban a punto de despegar. Sí que es verdad que había iniciativas del Colegio de Geólogos, como las redes, por ejemplo, que ayudaban un montón, y las listas de correo, que ayudaban un montón a hacer difusión de la geología, pero digamos que la divulgación en España, incluso en el mundo hispanoparlante, no había despegado todavía, ¿no? Y entonces, bueno, poco a poco se ha ido creando, creo que una gran comunidad en nuestro país y también en Latinoamérica, en la cual pues cada vez hay más gente que se anima a divulgar, pierde un poco ese miedo escénico que a todos nos da, pues el exponernos por un lado y por otro equivocarnos, ¿no? Porque somos seres humanos y a veces nos equivocamos hablando, no somos perfectos, o interpretamos o vemos las cosas de manera diferente. Y bueno, creo que es una cosa muy importante, ¿no? Porque bueno, aquí yo os digo, a ver si he quitado la pantalla. Sí, perdón porque no sé qué botón le toca sin querer. A ver. Perdóname porque no sé cómo lo puedo haber hecho. Aquí, vale, pantalla. Aquí está. Compartir. Ahora sí que podemos verlo, vale, es que me sale una cosa. Vale. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿O de qué voy a hablar yo? Y bueno, voy a intentar contar de qué tipo de divulgación podemos hacer y hacemos en la actualidad. He puesto muy pocos tipos porque básicamente nos ceñimos a un rango de divulgación muy estrecho, pero bueno. ¿Qué retos nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un montón de retos comunicativos para llegar a la mayoría del público. Llegamos a una parte del público muy pequeña en comparación con cualquier otra ciencia. Uno ve, por ejemplo, el público que tiene las redes sociales, por ejemplo, en un tema como física, incluso nos puede parecer mucho más alejado a nosotros que la geología y realmente es una proporción totalmente abismal. De todo lo que nos queda por hacer, nos quedan todavía muchísimas iniciativas, no solamente de divulgación, sino también para que la geología forme parte un poco del conocimiento de cultura científica general, ¿no? Proyectos de ciencia ciudadana, tenemos que ir un poco más por los colegios y por los institutos, seguir entrando en los medios de comunicación como podamos y hacernos ese hueco que creo que nos merecemos, porque somos una ciencia como otra cualquiera, no tenemos que tener ninguna vergüenza ni minusvalorar, no solamente porque seamos una ciencia natural y no tengamos leyes como puede tener la física, ¿no? Y bueno, y por último, una reflexión que quiero hacer aquí, que la he llamado sobre la transición ecológica, divulgación y geología, porque en este momento en el que hablamos tanto de que tiene que haber un cambio de paradigma energético, de que ahora nos enfrentamos a, bueno, pues a la escasez que tenemos de petróleo porque hay mucho consumo en algunos lugares y las refinerías no dan para tanto y a lo mejor la producción tampoco ahora mismo, pero ¿qué puede hacer la profesión de la geología por intentar comunicar este tipo de cosas mucho mejor? Porque creo que al público general le llegan mensajes muy dispersos y a veces incluso muy negativos que no se corresponden con la realidad. Hacemos básicamente hoy en día 3 tipos de divulgación, no solamente en Internet, presencial, en los medios, ¿no? Un tipo que yo he titulado científica. La divulgación científica es cuando hablamos de los descubrimientos, hablamos de los papers, contamos la ciencia que conocemos, vamos por colegios, institutos, damos charlas. Esa es la vertiente más científica y, digamos, la vertiente más clásica, ¿no? Casi una clase podríamos llamar magistral. Esa divulgación, bueno, pues creo que siempre ha funcionado muy bien. Creo que es una vertiente que, aunque digo que funciona muy bien, todavía nos queda mucha permeabilidad por ganar, porque se nos olvida que muchas veces, para que haya geólogos en el futuro, los niños de hoy tienen que saber que existe la geología. Y eso ahora lo veremos después,
cada vez va a ser más difícil, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo por intentar llegar a más colegios y a más institutos. Yo todos los años voy a un montón de colegios y de institutos por toda España, a veces me hago un montón de kilómetros en coche, solamente para que me vean y pueda contarle desde primaria, desde 5 años hasta segundo de bachiller, que puedan conocer la geología desde otro punto de vista. Normalmente siempre voy con un tema o que me piden los profesores o con algún tema de actualidad para poder engancharlos un poco más, pero creo que hoy en día todavía hace falta que seamos capaces de llegar hasta ese público, ¿no? De hacer algo que los chavales puedan entender, que puedan saber qué es la geología básicamente y sobre todo qué salidas puede tener una carrera como la geología, que también todavía nos queda muchísimo por hacer a ese respecto. Luego la divulgación profesional. Precisamente cuando voy a un colegio o un instituto y siempre pregunto lo mismo. Lo primero, ¿qué es un geólogo y qué hace un geólogo? La mayoría de personas ni siquiera casi el profesorado sabe responderme a esa pregunta. ¿Por qué? Porque somos una profesión desconocida. La mayoría de personas, bueno, hay alguien que nos puede reconocer por los recursos naturales, muy rara vez, por ejemplo, como por aguas subterráneas. A veces es imposible que nos reconozcan por la búsqueda de, yo qué sé, ahora que está de moda los coches eléctricos, ¿no? El litio, esa búsqueda de recursos naturales, nadie nos identifica con eso. Es muy difícil que yo diga geólogo y alguien nos relacione directamente, por ejemplo, con la paleontología, ni siquiera eso. La palabra geólogo o geóloga es una palabra totalmente desconocida y que nadie es capaz de vincular con nuestra profesión. Y no solamente en esto, ¿no? También de geotecnia, ya os digo que nadie consiguió que me responda, nadie ha visto nunca un geólogo en una obra y eso es una cosa realmente rara, aunque los hay. Y eso me ocurre cuando voy a los colegios y a los institutos. Y eso es porque, igual que vemos otras profesiones con una normalidad y una naturalidad totalmente abismal, sinceramente, con la profesión de la geología no ocurre. Y luego hay otro tipo de divulgación que básicamente ocurre cuando ocurre un desastre natural, que es la orientada a desastres naturales, cuando hay una inundación, cuando hay una erupción volcánica, cuando hay un terremoto. Pero cuando desaparece una de esas tres cosas, automáticamente esa divulgación y ese papel que tenemos los geólogos desaparece totalmente del mapa. No siempre, pero en la mayoría de casos desaparece. O bien porque informativamente ya no tiene interés, o bien porque muchas veces las administraciones públicas no quieren ir a hablar del tema, porque es un tema, ya casi es algo esotérico, ¿no? Le da un poco de miedo hablar de riesgos naturales y de desastres naturales, o bien porque hay algún problema que yo desde luego no he sido capaz de identificar. ¿Por qué se pierde ese interés por los desastres naturales en un país como por ejemplo España, en el que tenemos riesgo sísmico, riesgo volcánico, riesgos relacionados con la hidrología? Y salvo en esos momentos más puntuales en los que tenemos una crisis, nadie vuelve a hablar de ello. Y eso a mí, por lo menos personalmente, me suele preocupar bastante. Tenemos muchísimos medios hoy en día a nuestro alcance para hacer divulgación. Quizá los más difíciles son los generalistas, ¿no? La televisión, la radio, a veces son muy difíciles. Yo he tenido la suerte que el año pasado y pues he podido grabar para la televisión española, estoy en órbita laica hablando de geología, pero bueno, que para que la geología entrase en televisión española en un programa con 7 temporadas ha costado muchísimo tiempo, sobre todo muchísimo esfuerzo, porque pensaban que la geología no iba a interesar y no iba a dar para hacer una sección todos los días de programa. Vamos a ver, como una ciencia como la geología que habla de la historia de la Tierra, que tiene 4.500 millones de años de historia, en la que hay tal cantidad de procesos y que tiene una relación tan importante con los seres humanos, a todas las escalas no va a ocupar un hueco en un programa de divulgación científica. Eso, bueno, a mí me resulta totalmente espeluznante pensar que alguien durante 7 temporadas nos haya ignorado por completo, pero bueno, al final nos hemos hecho un hueco y creo que eso es bueno que por lo menos sigamos por ahí. Es cierto que en la radio tenemos muchísima más cabida. Muchas veces nos llaman cuando hay cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, si hay la caída, una lluvia de estrellas de meteoros, por ejemplo, nos llaman a los geólogos muchas veces en vez de llamar a los astrónomos. O una noticia sobre geología planetaria o una erupción volcánica en cualquier sitio. En la radio solemos tener mucha más cabida porque quizás los tiempos no son tan inmediatos como son en la televisión. Nosotros hemos estado en la televisión 90 días hablando de la erupción volcánica en La Palma porque era un tema de actualidad. Una vez que la actualidad desaparece, nosotros volvemos a desaparecer de la parrilla y nosotros, que como todas las noticias que relacionadas con la geología suelen acapararlas otro tipo de profesionales en la televisión, muchas veces, ¿no? Sobre todo el tema de los meteorólogos, que son los que suelen hablar más de naturaleza y más de este tipo de temas en televisión, y nosotros de nuevo volvemos a desaparecer y ocupar ese puesto vestigial que volveremos a ocupar cuando ocurra algo grave y tengamos que estar ahí, ¿no? Y es importante que sigamos haciendo presión para poder estar en los medios más tradicionales. Por supuesto, tenemos hoy en día Internet, que nos abre una gran ventana al mundo, ¿no? Y es la que tenemos que aprovechar nosotros. Tenemos las redes sociales, tenemos los blogs,
tenemos, bueno, dentro de las redes sociales tenemos de muchos tipos, ¿no? Tenemos las más escritas, como pueden ser los blogs, o puede ser Twitter, o puede ser Facebook, a las más visuales. Hoy tenemos Instagram y TikTok, que son herramientas muy buenas con las que podemos llegar a una gran cantidad de público. A veces a través, por ejemplo, en el caso de TikTok, alguien que esté viendo vídeos de cualquier cosa, podemos salirle aleatoriamente y puede ver alguno de nuestros vídeos de geología y quedarse con la copla o con lo que hemos contado, sobre todo vídeos, hablo de vídeos cortos. Hoy, de hecho, precisamente ha salido un artículo que decía que, bueno, para conseguir en Ciencias de la Tierra la capacidad de que el usuario se retenga dentro de un vídeo de TikTok, los vídeos tienen que estar en torno a 20 o 40 segundos más. Ya es difícil que haya una capacidad de retención lo suficiente como para que lo vea entero e interactúe con nosotros. Y creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos brindan las redes sociales para poder seguir llevando nuestro mensaje, ¿no? El mensaje de la geología y que, bueno, todo el mundo sepa lo que hacemos y por qué la hemos estudiado, sobre todo. Yo soy geólogo vocacional. A mí la geología se me apareció un día. No es que yo eligiese la geología porque no supiese que estudiar, no. A mí se me apareció por el camino y no tuve más remedio que estudiarla. Nos enfrentamos a retos que yo creo que tenemos que luchar por solucionarlos. El primero es la desaparición de la geología del sistema educativo. De hecho, aquí presento dos noticias porque creo que se entienden mejor. Bueno, no sé si se lee muy bien. Primero, cuando la LOE se publicaron los borradores, se tuvo que hacer un manifiesto desde la EP que firmó nosotros, el Colegio de Geólogos y un montón de profesionales, porque la geología, incluso en bachiller, se veía su cuerpo muy disminuido dentro de la enseñanza, tanto de la ESO como de los niveles superiores. Y bueno, y luego hace falta una asignatura, yo creo que de geología, porque es una ciencia natural como otra cualquiera. Y al final, durante muchos años hemos ido cada vez perdiendo más y más y más terreno dentro del sistema educativo. No sabemos el por qué, porque yo creo que no lo hemos hecho mal. Igual, siempre, obviamente, cuantas más opiniones y más discusión, igual podemos alcanzar un mejor temario o un mejor o que aparezcamos de una manera más importante dentro del sistema educativo, pero lo que está claro es que vamos en clara decadencia dentro de la LOE y eso es una cosa a la que los profesores de secundaria nos vamos a enfrentar en los próximos años. ¿Qué vamos a hacer con esos alumnos que, sobre todo desde primero de la ESO hasta cuarto, que es la parte obligatoria, muchos no van a ver geología absolutamente nada, aunque esté dentro del temario? ¿Por qué? Porque la parte de biología al final se acaba comiendo todo el tiempo lectivo y es imposible llegar a la parte de geología, que muchas veces se deja para el final, y al final de curso pues da el tiempo para lo que da y no se puede dar. Y luego en bachiller, incluso que nos han refundido con otra asignatura de ciencias ambientales, ¿no? Obviamente la geología y las ciencias ambientales están imbricadas también la una con la otra, pero necesitamos también establecer un criterio claro y que por lo menos estemos al 50%, si estamos en una asignatura como biología y geología, que por lo menos tengamos el 50% de peso en el temario, no solamente quedarnos con el 25%, porque al final, si nosotros mismos no defendemos esa importancia que tenemos, al final acabaremos desapareciendo y acabaremos en un margen más. Luego, una cosa que a mí me molesta muchísimo relacionada con los colegios profesionales, hay otros colegios profesionales que logran, yo no sé si porque pagan publicidad institucional o algo, logran estar mucho en los medios, pero, por ejemplo, estos días hemos leído muchas noticias sobre el tema de la minería en España y nunca dan, o por lo menos yo tengo la impresión de que nunca los medios de comunicación dan voz. No sé si por desconocimiento total de la profesión o qué, nunca dan voz o no suelen salir geólogos profesionales hablando de estas noticias. Muchas veces es que no se les pide ni siquiera opinión. Y es una cosa que me preocupa muchísimo porque vemos que hay una gran contestación relacionada con la apertura de nuevas minas, pero cuando uno lee la noticia solamente lee una parte de la información, no lee la otra, que es la nuestra. ¿Qué puede hacer la geología? Vale, es cierto que a lo mejor abrir una mina en determinados sitios, como cualquier otra actividad humana, desde la agricultura hasta poner un supermercado, tiene un impacto. Eso es evidente, ¿no? Aunque sea únicamente un impacto visual. Pero claro, si uno solamente lee una parte de la información, se pierde la otra. Igual es beneficioso que se haga una mina en algún sitio. ¿Y por qué no le preguntamos a los geólogos en vez de únicamente preguntar a una parte de la noticia? Bueno, pues esa parte me está últimamente molestando mucho por parte de los medios de comunicación porque no son capaces nunca de llamar ni al Colegio de Geólogos ni a ninguno de los geólogos que conocen, porque habitualmente se llama, y nunca la noticia. Además, os invito a que, ahora que Google News ha vuelto a abrir en España, que echéis un vistazo a las últimas noticias relacionadas que han habido con la minería y veréis cómo en ninguna se menciona la labor del geólogo. Y eso me parece cuanto menos preocupante. Otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención
es la diferencia que tenemos con el mercado angloparlante. Cuando uno hace comparaciones en las redes sociales, ve que un instituto geológico como es el USGS de los Estados Unidos tiene casi 800.000 seguidores en Twitter. Si uno suma los seguidores que tenemos en Twitter, todos los que hablamos geología en habla hispana y nuestros institutos geológicos, pues si llegamos a los 120.000 nos podemos dar con un canto en los dientes, como se dice vulgarmente. Sin embargo, en inglés, la geología tiene muchísima permeabilidad y llega a todos los sitios. Y eso es una cosa que todavía no soy capaz muy bien de comprenderle por qué, pero las cifras hablan por sí solas. Es cierto que, por ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de la BBC, o en Estados Unidos, tienen documentales sobre geología que sus propias cadenas públicas son capaces de grabar, ¿no? De irse al campo con un geólogo y de hacer distintas series documentales a hablar de geología. Bueno, pues igual es el momento de que también empecemos a reclamar nuestro sitio dentro de los documentales y dentro de la producción documental que hay en nuestro país. No sé si sobre todo, obviamente, nosotros podemos hacer más presión en los estamentos públicos, no en los privados, pero bueno, es importante que igual que hay grandes documentales en la BBC, hay muchísimos de animales, pero también hay grandes documentales de geología. Aquí solamente he puesto 3, pero hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y que una televisión pública apueste por la geología y además apueste con un documental de calidad, con una producción de muchísima calidad, como lo hace la BBC, pues es quizá lo que hace que mucha más gente se preocupe por la geología, se moleste y, por supuesto, siga queriendo saber más de nuestra ciencia. Pero es que hay un hecho que todavía me molesta más. Por hablantes en lengua materna, la segunda lengua del mundo es el castellano. Es decir, nosotros jugamos con una carta a nuestro favor. Y es que no solamente nuestra divulgación no solamente se tiene que centrar en España, nos tenemos que centrar también en Latinoamérica, donde hablan castellano. Igual que el inglés es una lengua que habla, pues casi por obligación, hablamos todo el mundo porque es una lengua que se considera ya casi universal, pero por lengua materna somos la segunda lengua del mundo. Y tenemos que aprovechar ese tirón que tenemos. Y tenemos, por ejemplo, en mi caso, yo casi la mayoría de seguidores que tengo son de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque allí hay más tradición de geología que la tradición que tenemos, que la tradición que desgraciadamente ahora mismo tenemos aquí. Y eso, pues también es muy llamativo. Quizá también sea porque allí la profesión de geólogo a lo mejor está bastante más valorada que la tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Y como decía antes, al final tenemos que también aprovechar la revolución online. Hay, bueno, miles de millones de personas esperando a recibir contenido en Internet, ¿no? Desde Facebook, casi tiene 3.000 millones de usuarios, TikTok, no tenemos que tener miedo al contenido audiovisual, YouTube, Facebook, Twitter, son las más grandes, Instagram, tenemos que aprovechar esa ventana que se nos abre ante nosotros, hacer contenidos diferentes, sobre todo para diferente público, porque obviamente no hacemos el mismo contenido para niños de 4 o 5 años que hacemos el mismo contenido que para personas adultas o para personas profesionales o para personas que nunca han tenido un contacto con la geología, ¿no? Son mensajes muy diferentes y que tenemos que empezar a abordar. Cómo intentar un poco discriminar ese público y hacer contenidos diferentes para que, si a fuerza de que ellos no se acerquen a nosotros seamos los que nos acerquemos a ellos con un mensaje más claro y con un mensaje que esa gente sí que sea capaz de entender. Y esta va a ser la clave, yo creo que del futuro, ¿no? Que seamos capaces de, dentro de las redes sociales, hacernos un hueco y dirigirnos al público diferente que nos vamos a encontrar. Pero tenemos que seguir con la manera presencial. Lo decía al principio, aunque la pandemia ha hecho mucho daño a todos los niveles, en cuanto a la educación también ha hecho muchísimo, ¿no? Dejamos de ir a colegios, a institutos para que nos vieran. Es verdad que hemos hecho muchísimas charlas online, pero no es lo mismo. A las personas les gusta dirigirse a una persona, no a una pantalla. Les gusta que le des el mensaje, que puedan preguntarte en directo, que puedas resolver sus inquietudes y que puedan verte. Y es importante que volvamos a esa presencialidad, que volvamos a ir a los eventos, que nos vean y que sepan que los geólogos existimos, ¿no? Y por eso creo que es importante que en nuestro país, que tenemos instituciones como el Instituto Geográfico Nacional, el INME, los distintos institutos geológicos, que empiecen a pensar en proyectos de divulgación a una gran escala, a través de sus sedes, sobre todo las que tiene el CSIC, en distintas comunidades autónomas, que vaya planteándose que a lo mejor es el momento de que empecemos a ir a los colegios y a los institutos, ya que no estamos dentro o cada vez estamos más fuera de la educación reglada, que por lo menos nos podamos acercar y contar algo sobre la Tierra, que seguro que algunos de los chavales nos lo agradecen porque pueden ver un referente y pueden entender que eso que a ellos les llama la atención o que a ellos les gusta
en realidad es una profesión a la que pueden dedicarse. Yo creo que eso por sí mismo es maravilloso, ¿no? Yo tuve la suerte de tener una profesora de geología que era geóloga y eso pues me transmitió una pasión diferente y una forma de ver muy diferente de la geología. Por supuesto, tenemos que seguir haciendo énfasis en que las unidades de cultura científica de las universidades, donde se produce la ciencia, donde se hace la investigación más puntera, pues sigan también haciendo una apuesta por la divulgación de la geología, que sean capaces de hacer notas de prensa que sean entendibles, con titulares que los periodistas puedan entender y puedan resumir sin necesidad de escribir, a veces, por desgracia, algún disparate. Y, por supuesto, que a través de eso seamos capaces de también hacer un poco de fuerza y entrar en los medios de comunicación tradicionales, que a mí me parece fundamental. Y, por supuesto, la ciencia ciudadana. Se nos olvida muchas veces, también la geología es una ciencia, pues que mucha gente, por desgracia, solamente relaciona con el coleccionismo de fósiles o de minerales, pero podemos hacer mucha ciencia. Y quizá es el momento, hoy en día, que se pueden fabricar muchísimos instrumentos pequeños, más grandes, que pueden poner las personas en sus viviendas, con sus observaciones. Bueno, igual es el momento de que nos planteemos programas de ciencia ciudadana en las cuales la gente pues, pueda también aportar su granito de arena al conocimiento de la geología. Hay algunos proyectos muy pequeños, ¿no? Pero, por ejemplo, el IGN tiene la red de acelerómetros SILEX, que coloca, te cede un acelerómetro que puedes instalar en tu vivienda en zonas relativamente tranquilas, sobre todo en el sureste peninsular, para medir la aceleración sísmica, o también el cuestionario macrosísmico, ¿no? Esos son los dos ejemplos de ciencia ciudadana más recientes que se me ocurren en España. Pero se pueden hacer, yo creo que todavía se pueden hacer muchos más y se puede pensar pues a una mayor escala. Obviamente, siempre depende de la financiación, ¿no? Pero yo creo que va a ser fundamental que en algún momento nos pongamos las pilas y pensemos en programas para que la gente se sienta parte de, no solamente nos mire, nos ve, nos escuche, sino que se sienta parte de la geología. Y esta es la reflexión que quería hacer sobre la transición ecológica de la geología. La transición ecológica, esta palabra ahora tan mágica que incluso tiene nombre de ministerio, nos va a traer muchas cosas. Algunas serán más buenas, algunas serán más malas, otras serán más fáciles de entender y otras más difíciles de entender. Pero nos abre una puerta a la geología para que hablemos de cosas. Que hablemos de cosas reales y a problemas a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años. El primero que se me ocurre es el de la minería. Estamos hablando continuamente del litio, el litio que necesitan los coches, la revolución eléctrica. Bueno, ¿de dónde sale el litio? El litio sale de la Tierra. ¿Quién estudia, quién busca el litio en la Tierra? Bueno, pues la profesión de la geología. Y eso tenemos que hacérselo entender a la gente. No solamente con el litio, ¿no? Hay muchos más recursos naturales que los geólogos nos dedicamos a buscar. Se me ocurre, por ejemplo, el petróleo y el carbón, ahora que también vuelven a estar en boga, sobre todo el carbón, porque he visto que Alemania va a enchufar algunas centrales térmicas y necesita carbón, ¿no? Y tenemos que poder explicar a la gente qué es el carbón, de dónde sale, cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes. Y eso, quien mejor lo sabe, es el geólogo, no es otra persona. Y tenemos que hacernos ese hueco para poder seguir explicando este tipo de problemas ambientales a los que nos enfrentamos en la transición ecológica, que es algo a largo plazo y que es fundamental. También las aguas subterráneas. Muchísima gente no sabe que las aguas subterráneas, pues bueno, las estudiamos los geólogos, ¿no? Y las aguas subterráneas son un recurso fundamental en nuestro país y muchas veces relacionado con la agricultura y en cuencas que en aguas superficiales son deficitarias, pero que son ricas en aguas subterráneas y que se necesitan para el riego. Bueno, pues es importante que también los geólogos nos hagamos para adelante e intentemos hablar un poco de estas aguas subterráneas que son un recurso tan importante para que nuestro país pueda seguir siendo un país sostenible y podamos seguir teniendo esa industria agrícola tan importante y que da trabajo a tantísima gente. Por supuesto, el geoturismo va a ser también fundamental para nuestra revolución porque nuestro país es un país eminentemente turístico, eso no podemos negarlo, y somos el segundo país del mundo en número de geoparques. Los geoparques nos abren una oportunidad para un turismo a lo mejor más sostenible, un turismo en el que no solamente vayamos a las grandes zonas de masificación, sino que podamos distribuirnos por esa red de geoparques y ver otra cosa diferente, otro turismo cultural y científico, porque al final la ciencia también forma parte de la cultura y al mismo tiempo que podemos ir a ver una catedral, también podemos ir a ver un macizo geológico impresionante y también podemos aprender muchísimas cosas y quizá las rocas que formaban esa catedral entonces estaban en ese parque natural de donde han sido sacadas y tenemos que intentar hacer un poco de fuerza y hacer un poco de énfasis porque también es una divulgación muy importante y tenemos también que ser capaces de llevar y de enseñar a todos esos monitores que van a llevar la red de geoparque y que van a ser los que van a continuar
ese testigo de la divulgación allí para que sepan la geología, cómo funciona, cuáles son los últimos descubrimientos para que ellos puedan transmitir ese conocimiento a toda la gente que vaya a verlo y sea un valor añadido. No solamente el paisaje, sino que la explicación del paisaje y su evolución también forma una parte fundamental de su visita. Y también de la planificación urbana. Muchas veces se nos olvida que la geología habla de riesgos naturales y que, bueno, igual los geólogos también tenemos que decir algo en la planificación urbana. Muchas veces es algo que prácticamente trabajan solamente arquitectos, geógrafos y profesiones afines y muy cercanas, ¿no? Pero bueno, igual la geología también tiene que decir algo, ¿no? Tenemos, yo digo, antes lo decía al principio, España es un país con un riesgo geológico moderado. Tenemos las inundaciones que son clásicas cada poco tiempo, los terremotos en el sureste peninsular, por supuesto, los tsunamis que tenemos en la costa oeste de España. Hace poco, de hecho, salió el libro de los tsunamis del Instituto Geográfico Nacional y, por supuesto, los volcanes que tenemos en el archipiélago canario, ¿no? Igual la geología también tiene que decir algo a futuro, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el planteamiento urbanístico en el futuro? Pues para que seamos un poco, para que seamos, por un lado, más resilientes y por otro, que seamos menos vulnerables a este tipo de desastres geológicos. Yo creo que es importante que eso lo tengamos en cuenta. Y bueno, yo creo que hoy somos más necesarios que nunca. La profesión de la geología y los geólogos tenemos que estar convencidos de que lo que hacemos es importante, de que hacemos un papel fundamental en la sociedad, porque trabajamos en una gran cantidad de proyectos, de empresas, muchas relacionadas con el futuro. Antes lo comentaba Nieves, ¿no? El tema de los móviles. ¿Cuántos minerales lleva este móvil? Si no fuese por la geología, ¿cómo íbamos a fabricar los teléfonos móviles o las baterías o las televisiones o tantas cosas que hoy necesitamos y que son fundamentales para el desarrollo y que, bueno, sin esto sería imposible, ¿no? Y, por supuesto, que no nos olvidemos que bueno, esta geología que hacemos aquí también tenemos que ser responsables, ¿no? Y también intentar formar a los geólogos y geólogas que trabajan en el tercer mundo, ¿no? Que también es una zona que muchas veces está expuesta a grandes riesgos geológicos y que muchas veces se nos olvida que hay una gran vulnerabilidad allí que tenemos que intentar mitigar también, hacer un esfuerzo en su mitigación y también intentar formar a todas estas personas que eviten, por ejemplo, que ocurran desastres y que sean todavía mucho más graves, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que hacer un estudio de la situación en cuanto a divulgación, ¿no? Tenemos que ver qué cosas están funcionando, qué proyectos no están funcionando y tenemos que darle todavía una vuelta más. Estas han sido mis reflexiones personales, las que ya digo, llevo haciendo en el último año y creo que, bueno, que algunas de las cosas que propongo no son muy descabelladas y tenemos que ponernos manos a la obra. Y, por supuesto, tenemos que seguir luchando por que la geología ocupe ese puesto que se merece, ¿no? Y ese puesto que la gente, cuando escuche geología, no le suene algo extraño, sino que le suene algo de todos los días, ¿no? Igual que vemos a Carlos Arguiñano todos los días hacer un plato, bueno, todos los días tenemos también nuestro ordenador y nuestro móvil en nuestra casa y también es una cosa del día a día. Y una última reflexión personal, ¿no? La geología yo creo que es una ciencia, nos guste más o menos, apasionante. Y es apasionante porque yo, ya digo, tengo mucho contacto con chavales desde muy pequeños hasta mayores. Doy muchas charlas al año para gente que no tiene ninguna relación con la geología. Cuando entran a la charla van con una actitud. Y cuando salen con otra actitud totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que había algo que desconocían por completo. Habían escuchado la palabra geología solamente en clase o relacionado, ya digo, con el coleccionismo o poco más, pero cuando han escuchado algo diferente sobre la geología, realmente descubren que igual les puede gustar, que a lo mejor algunos descubren que su vocación puede ser la geología. Y no tenemos que tener miedo de contar precisamente, bueno, las maravillas que la geología nos trae y de eso, y de poder hablar sobre todo de nuestro planeta, que es la casa de todas las personas que vivimos aquí en la Tierra y de todas las maravillas que ella encierra. Y bueno, básicamente es todo lo que os quería contar de la divulgación de la geología, porque creo que es importante que salgamos de aquí con ese mensaje, ¿no? La importancia de la divulgación para que seamos conocidos y para que se nos tenga en cuenta en la sociedad. Del libro era la siguiente. Era la siguiente, la libre. Sí. Bueno, ya pues alguien, bueno, la pregunta es al final, ¿no? Como queráis. Sí. Más clara, yo creo que háblanos un poco del libro también, ¿no? Vale, voy a poner una presentación PowerPoint rápidamente. ¿Tenéis alguna cuestión? Vamos, mucho que hablar de cada uno de los puntos que has tocado. Muchísimo que comentar de todo ese proceso de divulgación. Y yo ahora cuando salimos de viaje procuro mezclar siempre en ese geoturismo
la visita cultural a iglesias o efectivamente, o a un palacio de Santa Cruz de Viso del Marqués, pero a continuación hay que ver un volcán de Campos de Calatrava, si no, no me vale. Necesitamos mezclar todo y al final pues acabas en un corral de comedias de Almarro viendo una obra de teatro, pero esto es Castilla-La Mancha, ¿no? Y te vas a ver una mina y o sea, hay que ver todo lo que tenemos, que es mucho, mucho geológicamente en España, ¿no? Y eso pues... Es importantísimo. Al final, el patrimonio cultural está relacionado con el patrimonio geológico. Los materiales de construcción que se han usado históricamente muchas veces están son materiales geológicos. No se construía con hormigón en el siglo XV, las catedrales, ¿no? O los pavimentos del suelo, los granitos, las calizas, todo eso forman también parte del patrimonio cultural y es patrimonio geológico al mismo tiempo. Y tenemos que hacer, yo creo, un esfuerzo por intentar unir esas dos partes del patrimonio que a veces parecen tan separadas y de darles pues esa visión en su conjunto y en su contexto que yo creo que se merecen además. Sí. Bueno, pues adelante con la segunda parte. Bueno, pues esta es la parte más breve y más lúdico efectiva. Para mí es un honor presentar el libro en el Colegio de Geólogos, ¿no? No es un libro dirigido a los geólogos. La historia de los volcanes es un libro dirigido al público, es un libro de divulgación, es un libro, hecho para el público general. ¿Por qué? Antes me lo comentaba Nieves, al final, lo que es la divulgación de volcanes tiene un terreno muy restringido. Casi uno encuentra libros para niños muy pequeños, de colorea y pinta, que lo mismo encuentra libros muy técnicos para personas ya muy dedicadas a la vulcanología o que está estudiando la carrera, etcétera. Pero, sin embargo, todo ese volumen de gente que nos queda en medio, pues a veces se queda pues perdida, ¿no? Porque no encuentra material en castellano, sobre todo en inglés, ya digo, hay muchísimo, no solamente de divulgación, sino, por ejemplo, en manuales sencillos de geografía física se habla mucho de vulcanología, que tienen un nivel aceptable, pero que están en inglés, ¿no? Y en castellano la verdad es que pues uno lo mira y hay muy poco. Pasa prácticamente con todas las ramas del conocimiento geológico. Afortunadamente, poco a poco empezamos a hablar un poco más de volcanes, ¿no? Este no es el único. Antes también se comentaba el tema del volcán en la expedición al volcán de la Sal. También hay otro libro que se llama Las erupciones silenciosas, que habla sobre las erupciones lígnicas, que también hablo en este libro de ellas. Y hay muy poca más bibliografía en castellano a nivel divulgativo que nos pueda hablar un poco de los volcanes, ¿no? A raíz del volcán de La Palma, pues este libro se empezó a escribir mucho antes. De hecho, el fin de mi manuscrito tenía que ser para el 30 de septiembre del año 2021, pero la erupción me pilló por en medio. Me vine a Madrid a hablar de la erupción volcánica. Y bueno, el libro creo que va a salir en un buen momento porque sigue sin salir ningún libro de divulgación de vulcanología, a pesar de que acabamos de tener una erupción tan sumamente reciente en nuestro país, y creo que hay un gran interés de todo el mundo por saber lo que es un volcán, ¿no? Hay muchísimas personas a las que la erupción de La Palma, no digo los habitantes de La Palma, digo muchísimas personas en general a las que la erupción les pilló de sorpresa, porque ¿cómo iba a haber un volcán activo en España, ¿no? Si eso parece algo súper antiguo y que nadie recordaba una erupción. Bueno, en el año 2011 tuvimos la del Hierro, en el 71 tuvimos el Teneguía, y nos podemos ir remontando y hacer una historia de las últimas erupciones volcánicas que han ocurrido en el archipiélago canario. Pero a veces parece que si no ocurre en la península, como que se nos olvida un poco. Y entonces yo creo que este libro lo que viene es un poco a llenar ese hueco de conocimiento de todas esas personas a las que les ha sorprendido la erupción y no sabían absolutamente nada sobre volcanes, para que puedan leerlo un poco y puedan hacerse una idea. De hecho, no es un manual de vulcanología tampoco. He intentado hacerlo de una manera que tuviese temas muy separados, muy diferentes y muy diversos, para que uno pueda dejar de leer un capítulo e irse a otro sin ningún problema. Obviamente, los primeros son quizá los más importantes en el sentido que hablan del funcionamiento de los volcanes y de qué son los volcanes. Y leerlos pues te da una base, pero bueno, uno puede ir al último capítulo y puede ir al capítulo 1 sin ningún problema, ¿no? Y al final, los volcanes yo creo que han sido algo que viene ligado a la especie humana desde el principio desde nuestro origen, ¿no? Al final, en el libro pues os vais a encontrar muchísimas historias sobre, bueno, ¿por qué sabemos que el hombre empezó a caminar
dos patas, por ejemplo, tiene relación con, o en qué momento, porque sabemos cómo los homínidos empezaron a caminar erguidos, porque lo hemos encontrado reflejado, por ejemplo, en las cenizas volcánicas, ¿no? Que se han litificado y lo hemos podido encontrar. O cuáles fueron las primeras representaciones pictóricas de los volcanes. Las representaciones pictóricas de los volcanes hoy en día a lo mejor no nos parece algo tan raro, sobre todo hoy que tenemos cámaras fotográficas, pero ¿y si en el Paleolítico se estaban dibujando volcanes en las paredes de cuevas de Francia o de Turquía y no lo sabemos? Estamos acostumbrados a ver, bueno, siempre recuerda uno las imágenes maravillosas de las cuevas de Altamira o del arte paleolítico más general, ¿no? Los bisontes, las personas, pero es que a lo mejor hay dibujos de volcanes, es que vieron erupciones volcánicas en Francia, vieron erupciones volcánicas en el Paleolítico en Turquía. Y hay datos que nos hacen pensar que algunos dibujos que nos parecen hoy en día muy figurativos y que son difíciles de entender, que están relacionados con la ocurrencia de esas erupciones volcánicas, porque, bueno, en el libro, si lo leéis, lo veréis, cuando los científicos se han puesto a estudiar y a poner fecha a las erupciones volcánicas que ocurrieron en un sitio y en otro, y a las pinturas rupestres, se dieron cuenta de que obviamente había una coincidencia temporal muy importante, ¿no? Así que digo que los volcanes al final han estado ligados a nosotros todo desde nuestra existencia. Y por supuesto porque muchas veces el ser humano se ha ido, sobre todo cuando dejó de ser nómada, ha ido buscando las mejores condiciones para la agricultura de los terrenos más fértiles. Y muchas veces, ¿dónde se encontraban esos terrenos más fértiles? Pues en un gran número de casos en las laderas de los volcanes. Teníamos que convivir con un problema, con un riesgo geológico muy importante que no entendíamos, y al mismo tiempo ese riesgo geológico era capaz de generar una fertilidad en los suelos y que era muy importante para, bueno, en este caso para que pudieran alimentarse estos seres humanos, ¿no? Y creo que eso es fundamental, que seamos capaces de un poco de poder entender esta dualidad que a veces nos parece muy rara entre el riesgo y el beneficio que puede ofrecer, por ejemplo, vivir cerca de un volcán. Ahí en la imagen de esta página del libro se ven unas tallas en obsidiana y se ve la representación de probablemente una erupción volcánica en Turquía, ¿no? Fue una de las primeras, seguramente una de las primeras representaciones de las que tenemos constancia de volcanes en el arte pictórico. Luego, desde ahí hasta prácticamente en la época romana, apenas hay dibujos de volcanes. No sabemos si porque se han perdido o porque, bueno, el paisaje tampoco era muy interesante, no les interesaba muchísimo. De hecho, quizás en los mosaicos romanos había algo más de paisaje, pero no solía ser muy realista. En Pompeya sí que parece que, casualidad, será casualidad quizá, en Pompeya ya empezaron a dibujar estos mosaicos y esos frescos con un poco más de aire realista y ya, claro, las representaciones de los volcanes hasta prácticamente los siglos XVI, XVII, XVIII no empiezan a parecerse más a la realidad, porque es cuando empieza a haber un mayor realismo en las pinturas, ¿no? Y eso, bueno, esa historia un poco así del arte y nuestra relación con los volcanes os la cuento en el libro. Por supuesto, creo que era importantísimo, como es un libro dirigido a personas que no han tenido sobre todo un contacto con la geología, que sepan qué es un volcán, identificar qué es un volcán, qué tipos de erupciones hay y, por supuesto, cómo funcionan los volcanes. Los volcanes nos fascinan, pero son grandes desconocidos. La mayoría de gente no sabe cómo funciona un volcán, no digo que lo tengan que saber con detalle, pero no saben absolutamente nada, ¿no? Y creo que es llamativo porque, digo, después de 90 días de erupción en La Palma, sigo todavía con muchísimas preguntas de muchísimas personas que me siguen haciendo las mismas preguntas exactamente, ¿no? Y eso es señal de que o no hemos hecho bien la divulgación en televisión, en los medios, o no nos han prestado la atención suficiente, o quizá nos falta encontrar un lenguaje que sea capaz de llegar a un mayor número de personas y que permitan entender algo, un sistema tan complejo como puede ser un volcán, para que puedan entenderlo mucho mejor. Pero sobre todo, el tema de funcionamiento de los volcanes es para que desmitifiquemos un poco y le perdamos miedo. Se ha hablado muchísimo en estos 90 días de la erupción de La Palma de la explosividad del volcán. Parecía que el volcán iba a saltar por los aires continuamente. Bueno, pues en el libro explico que obviamente hay un índice de explosividad, ¿no? Pero eso no significa que el volcán tenga que explotar, sino es una medida de la virulencia de sus erupciones. Que hay una escala en la que medimos esa virulencia, que va del 0 al 8, y que, bueno, tenemos que saber contextualizar muy bien dónde se encuentra cada erupción. Hace poco, por ejemplo, en enero de este año vimos una erupción 6, ¿no? La de La Palma fue un 3. Y creo que bueno, que eso nos hace el poder entender, que la gente pueda entender ese tipo de mensajes y ese tipo de escalas, también puede ayudar a perder un poco el miedo, sobre todo en una época, después de una pandemia, en la que ha habido mucho miedo, ha habido mucha incertidumbre, que todavía continúa un poco. La incertidumbre, desde luego, no se ha acabado, pero creo que tener un poco de certeza sobre el funcionamiento de nuestro planeta puede ayudarnos un poco
a perder ese miedo, ¿no? Ya normalizar un poco dentro de lo que cabe que ahora mismo hayan 55 o 60 volcanes en erupción simultánea en el mundo y que es algo totalmente normal. Otra de las cosas que os cuento en el libro es un poco intentar desmitificar el folclore que hay alrededor de los volcanes, ¿no? Hay muchísimo, por mucho que no lo creamos, hay muchísimas leyendas sobre los volcanes. No leyendas en el sentido de una leyenda popular, sino de conocimiento sobre los volcanes que no tiene ni pie ni cabeza. Pasa lo mismo exactamente con los terremotos. Con los terremotos hay muchísimo folclore geológico, pero también pasa con los volcanes, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo por intentar quitar esa parte de rum que siempre ha habido, que no sabemos muy bien de dónde viene y que realmente la gente comprenda el riesgo hasta dónde llega. De hecho, no es que sea una cosa totalmente estrambótica lo que estoy diciendo. Durante la erupción de La Palma escuchamos al presidente de uno de los cabildos decir que había que bombardear el volcán de La Palma, ¿no? Que había que echar bombas. Bueno, eso ya se ha hecho, ya se inventó en los años 40, lo de bombardear un volcán, pero sabemos que ese tipo de cosas no funcionan, ¿no? Alguien puede pensar que funcionó, ¿no? Pero realmente hoy sabemos que parar la fuerza de un volcán como con nuestras armas humanas o con bombear agua o con hormigón es ciertamente imposible. De hecho, en la erupción del año pasado de Islandia intentaron hacer diques para contener la lava y la lava continuamente desbordaba los diques. Era imposible porque al final quien pone punto y final precisamente a una erupción volcánica es el volcán, ¿no? Y tenemos que ir un poco quitándonos esos mitos o la relación entre las fases de la Luna y las erupciones volcánicas. Hubo un artículo muy interesante sobre este tema, precisamente además de un autor de mi pueblo, que es geofísico, hablando de una posible relación entre la Luna y los volcanes, ¿no? Y las fases de la Luna y la cercanía de la Luna por el tema de las mareas. Pero la prensa automáticamente interpretó otra cosa totalmente diferente, que no tenía nada que ver, ¿no? Que era que la Luna directamente influenciaba a los volcanes y los podía hacer entrar en erupción. Bueno, no, en el artículo no pone eso, en el artículo habla de que para que eso ocurra y que las fuerzas de marea generen los cambios de presión suficientes dentro de la cámara magmática, el volcán tiene que estar a punto de entrar en erupción. No vale cualquier otro volcán porque, de hecho, cada 28 días tenemos un ciclo lunar y no vemos que eso provoque más erupciones volcánicas, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Y de este tipo de mitos, pues os hablo aquí un poco en el libro también, sobre todo para eso, para que la gente sea capaz de comprender que hay también mucha información falsa, no solamente sobre el coronavirus, sino también sobre volcanes. Vivimos también momentos muy difíciles con el volcán, con el tema del tsunami de La Palma, ¿no? Del artículo que se escribió en el año 2001 sobre un posible tsunami en La Palma que iba a llegar hasta la costa oeste. Bueno, eso forma parte del folclore también y creo que eso es muy importante de ir poco a poco quitándolo, sobre todo para que la gente que está sufriendo un riesgo geológico, que ya tiene bastante con tener una erupción en la puerta de su casa, tenga que preocuparse de otras tonterías, ¿no? Tenemos que intentar siempre dar la información de la manera más razonada y con los mejores conocimientos científicos que se tienen en el momento. Por supuesto, hablo de volcanes más allá de la Tierra, ¿no? Una de mis pasiones es la geología planetaria y, bueno, el sistema solar es un sitio apasionante, ¿no? Tenemos volcanes de fuego, como son los que tiene Io, que es el cuerpo volcánico más activo del sistema solar, que es un satélite de Júpiter. Pero, bueno, estamos estudiando si en Venus hay volcanes activos. Probablemente los haya, eso es lo que pensamos, pero todavía no hemos visto ninguno en funcionamiento, ¿no? Y eso es una espinita que nos quitaremos si no pasa nada en la próxima década. Es decir, tenemos que esperar hasta la década de 2030 para poder confirmarlo. Pero bueno, ya hay alguna pista como cambios en la química atmosférica de Venus relacionados con el dióxido de azufre o puntos muy calientes que se han detectado con misiones o incluso el fosfano que algunos autores geólogos han propuesto que podría provenir precisamente del manto de Venus, ¿no? Bueno, no el fosfano directamente, sino compuestos del fósforo que interaccionando en la atmósfera a través de erupciones explosivas son capaces de generar el fosfano. Y aunque precisamente la mayoría de volcanes que existen en el sistema solar probablemente no sean de roca, sino sean volcanes de hielo, ¿no? Formados en los satélites helados del sistema solar, por ejemplo, de Júpiter, de Saturno, de Urano y de Neptuno, incluso en el propio Plutón, alimentados por un océano de agua subterránea, de agua que existe debajo de la corteza, ¿no? Y que permite que hacia afuera salgan pues una lava formada por elementos como puede ser el agua en formato hielo, puede ser el hielo de dióxido de carbono, de nitrógeno, etcétera, y que funciona en cierta manera, de una manera muy similar a la que funciona el vulcanismo terrestre, pero con hielo en vez de con roca fundida. Es un vulcanismo muy exótico, pero eso dirían, si hubiese alguien viviendo en una luna de un gigante gaseoso, diría lo mismo sobre el vulcanismo de la Tierra, que el nuestro es muy exótico, pero quizás realmente exótico sea el nuestro y no el que vemos reflejado en estas lunas
heladas del sistema solar. Creo que eso también es muy importante porque además eso entronca mucho con el origen de la vida, porque precisamente en estos sitios donde hay actividad geológica es donde intentamos buscar precisamente esa pista de la vida. Y si desde luego hay sitios con actividad geológica importante hoy en día, son precisamente estas lunas que exhiben ese grado de vulcanismo tan importante. Y bueno, por último, el tema que... por último no. Otra cosa muy importante que yo creo que hay que dejar clara son las grandes... No están todas, obviamente, pero hago una especie de reseña histórica de las erupciones volcánicas más importantes de la historia, ¿no? De la historia, en este caso, sobre todo de la historia humana, ¿no? Cómo son capaces de alterar el clima, a veces durante años, a veces durante décadas, las erupciones que hemos vivido nosotros. La más reciente que quizá haya alterado el clima fue en el 91, que fue la del Pinatubo, pero bueno, hemos tenido erupciones muy importantes. Y no podemos olvidar que algunas erupciones nos han hecho cambiar por completo nuestro concepto de la vulcanología. Yo siempre digo que quizá la erupción que más ha cambiado nuestra visión sobre los volcanes a lo largo de la historia fue la del Nevado del Ruiz, que ocurrió en los 80, ¿no? De la noche a la mañana, una erupción volcánica modesta borra en cuestión de minutos el pueblo de Armero y mata a 22.000 personas. Cuestión de minutos. ¿Cómo es posible que eso ocurriese? Bueno, pues la respuesta son los lahares, ¿no? Que es que muchas veces no los asociamos a los volcanes, son estas coladas de barro formadas principalmente por la ceniza poco consolidada, la mezcla ya sea con la lluvia o en este caso con la fusión del hielo del glaciar que había en el Nevado del Ruiz, por eso se llama nevado, que bajó ladera abajo a una gran velocidad y que fue capaz de sepultar literalmente un municipio como Armero. Y bueno, creo que de esas lecciones hemos aprendido. Creo que eso fue un punto de inflexión muy importante en que teníamos que orientar la vulcanología no solamente en este caso, a estudiar el fenómeno volcánico, sino a estudiar su repercusión directa sobre el ser humano, porque fue una catástrofe, bueno, sin igual. Y yo creo que ese tipo de erupciones volcánicas nos han dado muchas lecciones sobre qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y sobre todo cómo nos han ayudado a completar un poco el catálogo volcánico y a conocer mejor esos volcanes. Y es importantísimo. Muchas veces se nos olvida el valor de la historia en cuanto al conocimiento geológico. Hoy en día tenemos en nuestro país un maravilloso catálogo sísmico y tenemos un maravilloso catálogo volcánico. Tenemos muchas, erupciones en periodo histórico no tenemos muchas registradas, pero por ejemplo terremotos en periodo histórico, instrumental, perdón, tenemos muchísimos terremotos. Ocurren muchos terremotos en la península y en Baleares y en Canarias todos los años, ¿no? El mar de Alborán. Pero hemos tenido que, para conocer mejor cómo funciona la sismicidad de nuestro país, sobre todo en lugares donde cada poco tiempo, o cada poco tiempo, cada cientos de años suele haber un terremoto destructivo, pero no tenemos registro instrumental, hemos tenido que bajar hasta los archivos históricos, hemos tenido que hacer arqueología, hemos tenido que ver qué datos podíamos ir extrayendo del registro geológico para poder completar ese catálogo. Y esa parte tampoco podemos perder en geología. Perdón. Tenemos que hacer un estudio en cuanto a tiempo geológico, pero por supuesto también a escala humana tenemos que seguir estudiando y viendo cómo esos procesos nos han ido afectando a lo largo del tiempo. Para eso dependemos sobre todo, en este caso, de la historia de la arqueología, ¿no? Que son capaces de darnos esos datos que a nosotros se nos escapan porque no habían instrumentos en aquella época. Y bueno, otro de los temas que trato en el libro es el tema del cine en geología, ¿no? El cine en geología pues hay muy diverso. No están todas las películas que hablan sobre volcanes, hay muchas más. Algunas con mayor acierto, otras con peor acierto, pero creo que de todas podemos aprender una lección, ¿no? Todas nos pueden servir, o casi todas, para hacer educación sobre la geología, para que después de hablar de volcanes en una clase de bachiller o de la ESO, podamos ver que los alumnos sean capaces de reconocer cuáles han sido esos aciertos y esos errores de las películas, vienen muy bien, porque hay algunas escenas que me han pasado a la historia, pero sobre todo para que, veamos que incluso en el cine, en algunos momentos, sobre todo en algunos momentos, en los años 90 hubo mucha preocupación por el cine de catástrofes, sobre todo al final, y que veamos que la geología también tiene una influencia directa sobre la visión que tenemos de los desastres naturales. A veces para exagerarlos, a veces para mitificarlos y a veces para que simplemente sean un personaje más de la película y de la trama argumental, que eso también es importantísimo. Y ya para concluir, ¿por qué el libro? ¿Cuál es quizá el mayor interés del libro? ¿No? Es que es importante que hablemos de los riesgos naturales sin tapujos. Hablar de riesgos naturales no es invocar al riesgo natural.
hablamos de muchísimas cosas, hablamos de muchísimos riesgos. ¿Por qué no hablar de los riesgos geológicos? Creo que es fundamental que nos quitemos ese velo también. Para eso tienen que hacer un esfuerzo, sobre todo las administraciones públicas, sobre todo de aquellas zonas que son más sensibles a este tipo de catástrofes, pero tenemos que llegar a la gente. Al final, ¿quiénes sufren los desastres naturales? Pues la población. Y tienen que estar informadas, tienen que saber qué hacer, tienen que recibir un mínimo de educación, una mínima serie de normas. Nuestro Instituto Geográfico Nacional tiene un decálogo para saber qué hacer en caso de terremoto. ¿Cuánta gente hemos visto ese decálogo? Que además es muy sencillo, muy bonito y muy fácil de implementar. Muy poca gente. Pues eso tiene que llegar a la población y creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande a través de la divulgación para que la gente sepa qué hacer, ¿no? Yo creo que es fundamental. En otros países nos llevan muchísimos años de ventaja. En Latinoamérica nos llevan una ventaja sobre el tema de riesgos naturales, no solamente hablar, sino de hacer simulacros, que es realmente increíble. Yo cuando veo lo que hacen allí, realmente me sorprendo de cómo nosotros no somos capaces ni de copiar un 1% de las cosas que hacen aquí. Yo sé que aquí, obviamente, el riesgo es muy diferente, es mucho menor, sobre todo en determinadas partes como pueden ser Chile o Perú. Ahí hay mucho más riesgo geológico, incluso en México o en Venezuela también hay mucho riesgo, pero aquí también tenemos riesgo, aunque pase cada 200, cada 300 años, puede ser mañana, no tiene por qué pasar 1000 años y la gente tiene que saber cómo responder. Y es fundamental que sepamos hacerlo, ¿no? Y por último ya, ¿quién puede leer el libro? Bueno, como decía al principio en la introducción, el libro puede leerlo todo el mundo. Yo creo que es un libro que puede leer tanto un chaval que tiene 10 años, está escrito en un lenguaje muy, muy sencillo, como una persona de 90 que tenga interés por la geología, ¿no? Al final, es un libro dirigido a aquellas personas que no tienen ninguna formación geológica, ni incluso científica, si me apuran, y yo creo que eso lo hace, pues es un libro muy de amplio espectro, no es un libro técnico, no es un libro especializado. No hablo de los últimos descubrimientos sobre cómo nuclear las burbujas de gases en la cámara magmática o en el conducto, pero bueno, creo que es un libro que sí que puede enseñar muchísimo sobre los volcanes a aquellas personas que desde luego lo deseen. Y bueno, dicho esto, ya he concluido la parte del libro, la presentación, y quedo a vuestra disposición por si tenéis cualquier cuestión, pregunta, sugerencia. Estoy aquí para escucharles. Muchas gracias. Desde luego he dejado muchísimos mensajes sobre la mesa, muchísimas ideas y, oye, quizá hay que empezar a plantearse que si desde las administraciones públicas, es decir, los políticos que nos gobiernan en todas esas administraciones a lo mejor no tienen suficiente preocupación, sensibilidad, o a veces es porque, esto me va a crear problemas, como por ejemplo el radón, por decir un ejemplo de un riesgo que conozco. Es que eso crea alarma, es que claro, puede bajar el valor de las casas, es que, y al final dicen, bueno, si nadie me obliga, pues prefiero no saberlo. ¿Qué pasa? Que eso redunda en contra de lo que quiere la ciudadanía. Cuando una calle como la Arroyá de Arganda del Rey, aquí cerca de Madrid, abajo del Arroyá, que viene desde el castillo, se construye toda una urbanización que se acaba inundando, dices, algo falla porque la calle en sí misma ya dice más que nada, ¿no? Y acabas pensando, quizá ahí falla que nos tenemos que ganar a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que exigir más ciencia en la toma de decisiones políticas. Y en la medida que esa ciencia esté presente, creo que ganaremos toda la sociedad. Y la sociedad será mejor y más resiliente. Es así como yo lo veo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pongamos a los políticos una de las asignaturas que les vamos a poner. No tanto que sean guapos o cosas que a veces se reducen. Vamos a poner una asignatura. ¿Qué cantidad de ciencia utilizas en tus decisiones? ¿Aplicas el conocimiento científico? ¿Te asesoras bien? ¿Haces los estudios adecuados? ¿Te gastas dinero en esa prevención, que al final es lo que nos distingue de los animales o no? ¿Entendéis un poco por dónde voy, no? Entonces, bueno, has dejado muchos mensajes que creo que tenemos que reflexionar como ciudadanía también, ¿no? Más allá de como profesionales que somos también ahí, ¿no? Y desde luego la geología es muy vocacional, eso parece claro, lo cual nos da yo creo, un punto apasionado, que yo creo que es bueno. Por eso tienen que salir más divulgadores y personas como tú, más personas que divulguen, porque creo que hay un punto ahí que nos puede dar también muchas posibilidades.
y como ciencia, vamos, yo tengo clarísimo que la ciencia geológica ayuda a derribar fronteras. Y esto, dicho así, sí, esto es de la Agenda 2030, que ahora se lleva mucho y tal. Yo creo que es importante ayudar a entender que lo que pase más allá de esta frontera administrativa tiene también un efecto. Esto, el cambio climático, es lo que nos está haciendo entender es que los procesos son complejos, pero que lo que hagas tú allí también me afecta aquí. Y todo esto, creo que la geología es una ciencia que ayuda mucho a plantearse esta visión que muchas veces está muy compartimentada en silos o muy cerrada a yo gestiono mi espacio lo que pase allí me da igual o lo que... Y sin embargo las aguas se comunican unas con otras, los aires también, las tierras también tienen sus comunicaciones y por lo tanto cuando vas a pensar hacia abajo las cosas cambian radicalmente. Entonces, claro, yo creo que también es bueno para cambiar, no solo en el lado temporal que decíamos antes, la geología ayuda a madurar, sino también la geología es buena en el espacio para romper quizá con la visión tan administrativa. De hecho, la profesión de geólogo es la primera que tuvo una federación europea por la necesidad profesional de entender que trabajar en una plataforma petrolífera no era una cuestión de pertenezco a tal país, sino que laboralmente te obligaba a mantener un vínculo con profesionales de otros países y creo que a nivel del mundo, quizás desde las profesiones que tienen más organizaciones mundiales y más asociaciones donde podemos compartir muchos valores e ideas, ¿no? Y en esto creo que es importante decirlo y ponerlo ahí sobre la mesa. Y quizá faltan más científicos en política. A lo mejor, igual que se hacen la importancia de las mujeres en política, y me parece bien que haya una variación hombre-mujer y se hagan así las listas, mejor meter una cuota de científicos, obligar a que las X plazas de la lista primeras tengan un porcentaje de científicos, personas con titulación científica. O los cuerpos técnicos de la administración también. Tontería, ¿no? Y por supuesto en la administración, porque si yo... En eso el colegio es el que está bastante luchando contra todos estos problemas y tratando de conseguir que se reconozca como profesión regulada y bueno, es todo un poco complicado. También los químicos padecen estos problemas a veces, que no tienes el reconocimiento oficial que querrías tener. Y luego en colegio lo que sí tenemos es bastante claro que, dado que hay pocas horas de formación geológica, desgraciadamente, en esa escuela, cosa que otros países, como hemos dicho antes, anglosajones, tienen en esto mucha más cultura, y lo que hay que compensarlo necesariamente es con una mayor inversión en todo lo que es la comunicación y los medios. Y eso lo hemos tenido muy claro desde hace bastantes años. Y no solo estamos en redes, ahora que veo aquí a Enrique Pamplona, sino que también hay un contrato permanente, como si fuera una especie de tasa que pagamos entre todas y todos los que estamos colegiados, para mantener activo siempre la profesión de geólogo en el momento que haya algo o sin que haya nada. Por ejemplo, noticias como el año pasado, que fueron muy exitosas, relacionadas con los sitios más interesantes de España para visitas o para... Tuvo muchísimo éxito estas cosas ligadas más bien al geoturismo. Es un poco lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces ahí siempre hemos estado y siempre estaremos ahí permanentemente marcando el paso para que nadie se olvide, porque si no estás ahí ya y no estás en los colegios, vamos, podría ser... Y a lo mejor se me ocurren iniciativas interesantes que se me están ocurriendo sobre la marcha, pero que las pongo aquí para que gente como los que estáis escuchando podáis también aportar. Como ha dicho él, no solo desde vuestra pequeña parcela, pues voy a ir a dar una charla al colegio que tengo cerca y tal, sino a lo mejor, ¿por qué no hacer una especie de libro de recopilación de frases que han hecho famosos políticos y no políticos, escritores y demás, sobre geología?
Por ejemplo, el otro día escuché a Rodríguez Zapatero una frase de un escritor, creo que era, bueno, ahora no me acuerdo, pero era una frase sobre que el tiempo geológico ha tardado mucho en hacer lo que es el planeta Tierra y en un minuto puede ser que desaparezcamos. Bueno, este tipo de conceptos, pero siempre con frases geológicas. A lo mejor hacer un libro de recopilación podría ser interesante, ¿no? Son ideas que pongo un poco ahí sobre la mesa y me las llevo también para pensar a ver quién podría hacerlas. Y podéis comentar lo que os parezca aquí en el chat. Pregunta Esther, cuando se escribe un libro de geología, ¿cómo se elige la editorial que lo publique? Bueno, pues hay dos maneras. Una, que la editorial se ponga en contacto contigo, o dos, que como cualquier otro libro, se oferta el libro a la editorial. Son las dos maneras de publicar un libro, como cualquier otro libro, una novela o cualquier otro tipo de libro, no se hace de esa manera. Si tienes una presencia, pues te lo pueden ofrecer, pero si no, eres tú el que tienes que ir a la editorial y ofrecer el libro. Muchas veces con el libro ya escrito, que sabes que igual no te lo pueden publicar, igual sí, que eso es lo realmente difícil, creo yo. Hola, Esther, buenas tardes. Sí, era ella la que estaba preguntando por el chat. No sé si queréis hacer alguna pregunta, pero yo también tenía unas ganas de preguntarte una cosa. Me han dicho que en Medellín hay un volcán lamproítico, que es un símbolo antiguo y que es uno de los mejores del mundo. ¿Esto no lo he visto en el libro o se me ha pasado o no? En el libro no está. No está. Lo digo porque ese ejemplo de volcán simbólico antiguo. Y también en la región de Murcia, en Ceneta, también hay uno, de hecho creo que está en la UNESCO listado, uno de los volcanes lamproíticos también de Ceneta, que es el Cabezo Negro, es un vulcanismo con una química relativamente excepcional y también lo tenemos aquí en nuestro país. Es excepcional. Estos volcanes de los que se habla poco, el lamproítico, por lo menos yo he visitado uno en Medellín, que luego hemos ido a ver Ninateda, las pinturas rupestres, es una visita increíble la de Jin. Y me pareció espectacular porque es como una plataforma elevada que era como un símbolo, como un altar. Y es un volcán espectacular, uno de los más grandes del mundo, lamproíticos, tengo entendido. No me acuerdo ahora mismo, pero Es un vulcanismo relativamente raro. Y tenemos la suerte de que ese vulcanismo tardío que hemos tenido aquí en el sureste, ¿no? Haya quedado pues, desde el Cabo de Gata hasta la comunidad valenciana y las Columbretes, bueno, y luego Cataluña con los distintos campos volcánicos que hay. Pero sobre todo eso, Ellín o Ceneta con el Cabezo Negro. Y ya digo, el Cabezo Negro sí que sé que está listado en la UNESCO y está protegido porque era una antigua, no. En los 2000 era todavía cantera, no era una cantera de áridos. Claro, cuando los científicos empezaron a analizar las rocas y se dieron cuenta de qué tipo de rocas eran, dijeron, bueno, esto hay que protegerlo porque de estos no hay tanto. En España, desde luego, no, pero es que en el mundo tampoco hay tanto. Es que no hay en el mundo, por eso lo digo, es una peculiaridad. Mientras que a lo mejor en Canarias tres volcanes, dices, bueno, vale, son más al estilo que hemos visto más, ¿no? Esto me llamó mucho la atención. Y vi que no lo habías metido en el libro y digo, le tengo que preguntar por esto. Como era de divulgación, sí, pero de otra manera. Ese es más difícil de entender incluso para los geólogos, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta de que todavía nos queda muchísimo por conocer por los volcanes, ¿no? Y el vulcanismo ultrapotásico, estas series ozoníticas tan difíciles, que uno no sabe si salen de arco de islas, si es que ha habido una mezcla del magma que ascendía con sedimentos o qué ha pasado ahí, la verdad, o si viene de una profundidad mucho más grande y tal, la verdad es que es una cosa muy difícil que todavía está hoy en día estudiándose, ¿no? De hecho, bueno, ha habido tesis relativamente recientes en las que, por ejemplo, el caso del vulcanismo del Cabezo Negro de Ceneta sale porque es un vulcanismo rarísimo y, bueno, relativamente extraño si miramos, por ejemplo, el vulcanismo de las Canarias o el vulcanismo de Italia, es un vulcanismo más normal, ¿no? Este es un vulcanismo mucho más raro y que a veces pues todavía nos queda mucho por saber, ¿no? Que nadie se piense que la vulcanología está todo escrito, ni mucho menos, ni siquiera en el tipo de rocas que salen por los volcanes, que parece que lo sabemos todo, pero todavía por suerte nos quedan, o por desgracia, no sé, yo creo que por suerte todavía nos queda mucho por averiguar y que yo creo que eso también le añade pues una emoción y una pasión a todo. Pues sí, la verdad es que sí, es un tema apasionante.
Bueno, es que he llegado tarde, no sé si has contado en el inicio, porque te seguía, me decía por el teléfono, pero no he podido oírlo todo, si has contado cómo se gestó el libro. Pues no lo he contado, ¿no? El libro... Es un poco geología, no nos hacen caso, y me gustaría saber cómo se ha gestado este libro. Te agradecemos un montón a ti y a la editorial, que tiene más títulos en la colección y que están en las librerías, que estoy contando, tenemos que hacer un homenaje, pero que cómo se ha gestado la oportunidad de que estuviera absolutamente interesante para el público de los volcanes, y que habéis hecho un esfuerzo de ser rapidito y ponerlo ahí. Pues yo tengo que dar las gracias a las editoriales porque yo nunca pensaba, este es mi segundo libro, yo nunca pensaría escribir un libro de geología menos 2. Y el tercero que ya entrega el manuscrito de geología, o sea que realmente es una amenaza, ya está escrito y entregado el manuscrito. Es una breve historia de la geología. Breve historia de la geología. Yo he tenido la suerte de que a mí me han llamado para que escribiera los libros, ¿no? Me dijeron, bueno, pues tú tienes el primero, me dijeron, ¿quieres escribir un libro de geología? Dije, vale, tal. ¿De qué queréis que sea? ¿De divulgación? Entonces, te lo dicen, tú enseñas lo que quieres escribir o sobre qué quieres escribir, te dan un límite de páginas para escribir un libro y tú escribes sobre eso. Normalmente sueles tener bastante libertad. Y sobre este, pues, el año pasado, no recuerdo si fue a lo mejor en enero o en febrero de 2021, me llamaron para escribir este libro. Sí, claro. No, pero es que yo siempre digo, para mí, no, la parte rápida para mí es la escritura, la difícil es la documentación. La documentación para mí siempre, y la revisión, a mí me cuesta mucho la revisión del libro porque le dedico mucho tiempo a cambiar cosas, a modificar, luego después de leer el libro por 18ª vez te das cuenta de que eso lo hubieses escrito de otra manera y te vuelves a reescribir algo, pero la parte de la documentación yo creo que es la más difícil, ¿no? Y luego de esquematizar todo para que luego la escritura sea relativamente rápida. Escribir 5, 6, 7 páginas en un día de un libro no es difícil. Lo difícil es todo el trabajo que lleva detrás. De escribir, yo sigo siendo muy manual en algunas cosas, sigo haciendo esquemas a mano, tachando, poniendo, y luego eso es lo que plasmo en el libro. Pero el proceso creativo, para mí, la parte dura son dos, la documentación y luego la revisión del libro. Porque la revisión, cuando lo he leído 20 veces, dice, bueno, es que todo esto lo escribirá de otra manera diferente después de haberlo leído tanto. Y ya no sabes si es porque la primera vez no lo has escrito como te gustaría que fuera o porque ya lo has leído tantas veces que estás cansado y quieres darle una vuelta más de tuerca. ¿La editorial te ofrece un revisor técnico o no? Solo de estilo. Solamente de estilo. Normalmente, como son textos muy divulgativos que no tienen una gran profundidad, normalmente no hace falta una revisión técnica. Hombre, si la puede leer alguien, mejor, ¿no? Pero en la editorial técnicamente no te ofrecen a nadie que sepa de geología para leerlo de ciencia. Solamente te ofrecen la parte, digamos, más literaria y más de estilo. Pregunta Jorge si hablas en tu libro de los volcanes de lodo que no tienen nada que ver con el vulcanismo magmático. Sí que hablo de los volcanes de lodo, por supuesto, que es otro de los tipos de volcanes también raros y desconocidos de nuestro planeta, ¿no? Cuando uno piensa en un volcán, piensa en un volcán de roca incandescente fundida, no piensa nunca en un volcán de barro, porque también es algo, no es tan raro en el sentido, cuando hablo de volcanes de barro, nos podemos referir a dos tipos, los volcanes a lo mejor de carbonatitas y luego los volcanes de barro, no sé a cuál se referirá exactamente. Bueno, los de fango son más relativamente normales que, por ejemplo, las carbonatitas, en este caso, ¿no? Que solamente hay un ejemplo activo en el mundo. Pero los de barro suelen, de hecho, algunos años, a lo mejor los últimos 10 años, en la zona de Indonesia hemos tenido bastantes sustos relacionados con volcanes de barro. Porque es una cosa que, bueno, uno está pinchando, haciendo un pozo, ya sea para agua o sea para petróleo, pincha y de repente se le genera un volcán de barro y es un problema porque a veces arrasa superficies bastante grandes, ¿no? Y a veces hay viviendas, hay campos de cultivo y a lo mejor el volcán se tiene en erupción un montón de tiempo. No, hay muchas ideas que se pueden poner. Quizá de Ciencia Ciudadana, ha comentado también, no sé si lo ha sido usted, que podría pensar en algún proyecto o habría algún concurso de ideas ligado a lo que sería un proyecto de Ciencia Ciudadana. ¿Cómo se podría plantear una mayor participación de todas las personas conocedoras de la geología que quieran aportar
su granito de arena para que esto podamos crear una red o algo en algún tema. Sería interesante también. Y además, hoy en día hay muchas subvenciones a nivel europeo para ciencia ciudadana, ¿no? Sobre todo con el horizonte 2020-2030 hay, bueno, pues hay líneas de subvenciones que permiten desarrollar proyectos de ciencia ciudadana, pero claro, obviamente antes de eso uno tiene que tener muy claro el proyecto. Ah, lo de las cenizas. Sí, proyecto Cenicienta, sí. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se hace con el tema de instrumentos científicos, ¿no? Acelerómetros pequeños, cosas que uno puede tener en su casa sin problema y que aportan, a veces la medida es muy ruidosa, no vale para nada, pero a veces sí que aporta información sobre cómo se transmite en ese caso una onda sísmica, por ejemplo. Y son cosas que pueden ser útiles, ¿no? Y podemos, seguro que es alguien que tenga mucha imaginación, se le pueden ocurrir cantidad de proyectos de ciencia ciudadana relacionados con la geología. Eso sí, muestreos y cosas de paleontología totalmente prohibidas. Sí, porque ya cuando uno entra en patrimonio geológico ya... Sí. Eso sí, eso sí. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle o cosas que comentar? Y da mucho gusto que estés de joven aquí. Hola, buenas. Sobre la primera parte de la presentación, sobre la divulgación, mi duda es si al estar tan expuesto, como tú lo dijiste, como estás en Twitter escribiendo constantemente, si te has encontrado con gente que simplemente por querer te ha tirado mala onda, y cómo has manejado esto, o también cómo has manejado si lamentablemente te has equivocado por nerviosismo, o quién sabe por qué, y cómo lo has manejado para seguir siendo una persona creíble por estar tan expuesto. Bueno, pues lo primero, al principio me tomaba muy mal sobre todo cierto tipo de críticas, ¿no? Cuando uno está expuesto, obviamente, le caen cosas buenas y cosas malas, pero hay determinados personajes relacionados con la esfera de la geología, hay varios, que al final uno se da cuenta de que critican por sistema y además, es que son siempre las mismas personas. No voy a decir los nombres para no darles publicidad, porque además algunos no tienen ni nombre, y bueno, primero me lo tomaba bastante mal, pero luego descubrí que en Twitter, por ejemplo, hay un botón que se llama silenciar. Y una vez que silencia ya no te aparece ninguna conversación, no tienes que bloquear, no tienes que... Esa persona te puede decir lo que quiera, que tú no vas a leerlo, y eso es maravilloso, porque te da una tranquilidad. Hace poco tuve un rifirrafe con una persona que me decía que no estaba citando correctamente las fotos de la NASA. Yo, siempre que cito las fotos de la NASA, pongo un cacharrico con una camarica de fotos y pongo NASA, JPL, tal, no sé qué. Y continuamente me insistía sobre ese tema. Digo, vamos a ver, ¿no ves que lo pone debajo? ¿No ves que lo pone debajo? ¿No ves que lo pone debajo? Y a veces son críticas que no tienen ningún sentido o no sabes por qué te hacen, porque a veces, por ejemplo, esa me costaba mucho entenderla, ¿no? Si la foto está citada correctamente, independientemente de que está en el dominio público y da igual, pero bueno, está bien citarla para que la gente sepa dónde sale. Una crítica continuamente a cada cosa que subía con eso, y al final dije, bueno, voy a silenciar a esta persona porque para qué voy a entrar a debatirle y decirle que debajo viene cuando realmente le da igual lo que yo le esté diciendo. Él, por alguna razón, no lo ve en todas las fotos. Y entonces ya, pues, a partir de ahí, pues, descubrí que el botón de silenciar me transmitía mucha tranquilidad, ¿no? Y cuando alguien me dice algo malo que no tiene sentido, pues una cosa es que te equivoques, y te equivoques y te equivocas, lo reconoces y no pasa nada, no tienes ni que borrar el tweet, puedes incluso retuitear y decir, mira, me he equivocado y ahora pienso esto. Por ejemplo, esta mañana he puesto una foto y he dicho, ¿cuántos millones de años se pueden ver en esta roca? Era una foto de Marte, ¿no? Y me han respondido varias gente, millones de años no, miles de años, cientos de miles de años. Me he equivocado yo. Bueno, a lo mejor tenía que haber puesto cuántos años han pasado en la imagen, ¿no? Pero yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a aprovechar esto y voy a darle la vuelta. Fíjate en la roca bien, a lo mejor no ves que hay una serie de discordancias que no estás teniendo en cuenta, tal, no sé qué, y eso, pues, una cosa que a lo mejor puede parecer que te has equivocado, que te has pasado de frenada, puedes usarla, darle la vuelta para intentar generar un debate sobre unas estructuras sedimentarias, por ejemplo. O sea que a veces la interpretación de la geología también se presta a que cada uno veamos cosas diferentes, ¿no? Obviamente, alguien tiene que estar equivocado, ¿no? No pueden ser todas las interpretaciones posibles. Pero bueno, yo creo que la equivocación uno tiene que tomársela siempre con deportividad, siempre que eso, y reconocer que se ha equivocado. No pasa nada por equivocarse, siempre que uno sepa decir, bueno, me he equivocado,
Y realmente es esto, no como hace alguna gente que borra el tweet, borra todos los comentarios que hay abajo y hasta no nos deja lo puesto. Y si realmente piensas que tiene la razón, argumenta. Pero a mí me gusta mucho el a veces incluso introducir equivocaciones artificiales, ¿no? Esto lo hacen mucho los matemáticos en Twitter, que son muy inteligentes. Y a veces ponen un churro de números, tal, y han hecho un fallo. Y con ese fallo ellos tienen preparados una lección para luego pues, seguir tuiteando sobre eso y seguir hablando sobre ese tema. Hace poco, yo de hecho puse también sobre las imágenes geológicas que más tenemos hoy en día son de Marte, ¿no? Hace poco puse una foto de otras estructuras sedimentarias y puse, ¿qué os parece? ¿Una discordancia o una laminaciones cruzadas, unas estratificaciones cruzadas? Y bueno, obviamente la estructura sedimentaria se veía clara, ¿no? Pero tú podías ver cómo había gente que argumentaba una cosa a favor y en contra, ¿no? Y había gente que discutía entre sí, que decía, bueno, pues estás equivocado por esto, estás equivocado por lo otro. Incluso equivocándose uno puede encontrar el verdadero valor de ver que ha aprendido algo y de ver que reconocer que se ha equivocado y que puede haber una visión diferente. Yo no creo que sea algo malo. Mucha gente se lo toma muy mal, pero yo equivocarme precisamente no me lo tomo como algo malo, me lo tomo como una oportunidad de aprender. Porque a veces, ya digo, a veces incluso en interpretaciones de cosas que son obvias, pues uno puede tener una visión y otro puede tener otra. Pero eso no hay que tomárselo mal, ¿eh? Dice un compañero, Jorge, de nuevo en el chat, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo. Santiago Román. Y Guillermo Prados dice que eres un gran divulgador y gran escritor. A ver si se anima a hacerte alguna pregunta, porque así ya. Si es posible, me gustaría preguntarle cómo ve la divulgación geológica en un futuro y si es capaz de llegar al nivel de divulgadores de otras ciencias, tanto a nivel de seguidores como de repercusión. Bueno, eso lo ha dicho el gran divulgador porque es mi amigo, ¿eh? No os penséis que le he pagado 20 euros para que lo dijera en el chat. Hola, Guillermo. Bueno, pues yo creo que tenemos un problema en la divulgación de la geología. Mucha gente me dice, es que sois muchos. Digo, no, es que somos pocos. Creo que en geología somos el menor, digo, yo casi que de cualquier ciencia somos el menor número de divulgadores que hay. Por eso animo a todo el mundo a que se anime a divulgar geología, ¿no? Desde que pueda, en su parcela, en el terreno que más domine, en cualquier sitio, porque somos muy pocos. Y precisamente yo creo que por ser tan pocos, no desarrollamos tampoco tanto contenido como en otras ciencias que enseguida empiezan a ver quién hace la cosa más grande, la cosa más espectacular, el vídeo más bonito, cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que eso nos está haciendo que seamos nuestro propio lastre, porque cada vez al final acabaremos siendo menos, ¿no? Porque si la gente nueva no se va animando a ir pues renovando, a ir trayendo ideas nuevas y cosas de ese tipo, al final no vamos a quedar nadie en la divulgación de la geología. Y creo que es importante que todo el mundo se anime. Ahora tenemos también divulgadoras magníficas como pueden ser pues Nia y Olaya, que hacen muchas cosas con cómics, con dibujos, que son súper divertidos y maravillosos, que también hacen ver la geología desde otro punto de vista o quizá desde, yo qué sé, otro, que pueda llegar a un público también diferente, ¿no? Porque a lo mejor la divulgación que yo hago va a un nicho muy determinado de personas que usan Twitter o que usan Facebook o que usan Instagram, pero ya pueden llegar a un público mayor, contar otro tipo de cosas de su área de conocimiento a través de los dibujos. Los dibujos nos llegan por los ojos, nos pueden hacer reír porque muchas veces son cómics, nos pueden hacer pensar. Hoy en día también tenemos mucha gente que divulga en YouTube, está Guillermo Prado, tenemos al Paco Zoico, pero de geología, yo no sé cuánta más gente queda, por ejemplo, que haga YouTube. Ahora mismo creo que no se me ocurre a nadie y creo que eso es un problema en YouTube, de geología. O de paleo, cosas así muy relacionadas. Yo creo que no quedamos... Bueno, yo no hago divulgación por YouTube, o sea que no... porque me resulta muy difícil. Y creo que necesitamos que la gente se anime y que divulgue geología. Si es algo que te gusta la geología, yo creo que lo que más te puede gustar es precisamente hablar de ello. Somos evangelizadores de la geología. Sí, y quizá en las escuelas se nos ha machacado desde pequeños un poco con la cristalografía, que es un poco aburrida. Entonces ahí, no, lo digo porque quizá también ahí es necesaria, sí, pero a lo mejor es mucho más increíble el relato que te pueda llegar si te cuentan esa geodinámica, ¿no? Y estos volcanes, y son preguntas que a lo mejor si te dicen, no, que tienes que estudiar este sistema rómbico, no sé qué, resulta más aburrido.
Porque es más abstracto, creo yo, porque yo tengo grabada del instituto la frase red de tipo F cloruro de sodio, porque sé que me va a caer en el examen. Eso no se me olvidará en la vida y no sé por qué, la red de hora B, ¿no? Y quizá, a lo mejor, las partes más abstractas son las más difíciles de entender de la geología normal, ¿no? La cristalografía, por supuesto, es necesaria, ¿no? Sin la cristalografía no sabremos muchas cosas de la roca, pero también tenemos que entender que para determinadas edades igual es todavía muy abstracto, porque es geometría, es difícil, es diferente, es algo que a veces no ven, porque ¿dónde vemos la geometría de los minerales? Bueno, en las muestras de mano, pero en muchos sitios no tienen ni eso disponible, como no tengan un tarugo de madera o de papel, ni siquiera tienen eso para verlo. Ven el dibujo en el libro. Hay que compensar más eso con, por ejemplo, un taller de qué está hecha la pasta de dientes. Me acuerdo que era una de las preguntas que se hacían aquí en un taller con niños que teníamos a veces en el colegio. Y esa pregunta, muchos niños decían, pues sí, yo quiero saber de qué está hecha. Pues es una inquietud. Pues explicar esto. Mira, vengo que decía todo Nieves, que hay unos concursos de cristalización para niños que tienen un éxito bárbaro, ¿eh? O sea, que fijando la crista porque hay precisamente unos proyectos de escuelas que tienen mucho éxito. Generar esa motivación. Creo que crean vocaciones. O sea, que yo sobre todo te doy las gracias por la oportunidad. No sé, no nos has dejado contar cómo vino lo del... Me llamaron. ¿Te llamaron? Sí. No, esto es de antes de la tele. Ah, es antes del volcán. Claro. Pero y el libro anterior también, el libro anterior de 2019. No. Antes. No, adelante ya te lo conocemos todos. Y este también, antes de lo del volcán, claro. Ah, eso salió antes del volcán. Me llamaron. Sí. La oportunidad ha sido genial. Sí, el tiempo. Sí. Belén Jara Navarro comenta que hay que hacer una geoquedada en el pueblo de su madre, en Cemeta, para ver ese volcán de Cabezo Negro. Esto es una idea también para el Colegio de Geólogos, que organizamos excursiones. También de vez en cuando podría estar muy bien, igual que se fue a la geoda de Pulpí, quedar para ver el volcán este de Cabezo Negro, que creo que este no lo conozco, pero creo que es espectacular. Y dice Jorge, a veces se pierde rigor a la hora de divulgar y puede dar lugar a críticas de los especialistas. ¿Qué opinas? La divulgación es difícil, pero yo creo que en cualquier ciencia, ¿no? ¿Cómo se pierde el rigor? A veces, por ejemplo, en 240 o 280 caracteres es difícil tener el máximo rigor, pero de cualquier cosa, ni siquiera poner una frase porque no cabe. Yo creo que muchas veces no se pierde el rigor, lo que pasa es que a veces se simplifica el mensaje demasiado porque tenemos miedo de que no se nos entienda. Y creo que eso es un problema, pero hay en determinados medios en los que a veces no se puede hacer más. Y la gente que realmente recibe ese mensaje luego puede seguir consultándolo, ¿no? A veces es más importante llegar, lo que no podemos es hacer fantasías e inventar cosas, pero a veces es que el mensaje no se puede hacer mucho más largo, porque si no al final acabamos haciendo información para especialistas y no para divulgación. Y tenemos que saber muy bien a quién vamos a dirigir el mensaje. No voy a hablar lo mismo a un niño de 5 años que a un chaval de 17. Son cosas totalmente diferentes. Al niño de 5 años lo tendré que edulcorar un poco. Al de 17 puedo contarle muchas más cosas. Que yo sé que durante mucho tiempo la divulgación incluso ha estado mal vista por parte de los especialistas y que ha sido un patito feo. Eso ha pasado, tenemos que reconocerlo y no pasa nada. Creo que la divulgación se ve con ojos muy diferentes ahora que con los que se ve hace 20 años. Pero creo que ha pasado, no solamente en la geología, ha pasado en todas las ciencias. Ahora mismo estamos en una era dorada de la divulgación en España. Hay muchos grupos de divulgación, hay muchas unidades de cultura científica, hay cátedras de cultura científica, que eso era impensable hace 20 años, y ahora las hay. Y eso es por algo, porque la sociedad demanda saber también. Y la única manera de acercar la ciencia a la sociedad es a través de eso. Hay gente que no va a ir a la universidad a estudiar geología o biología o tal, y que demanda una divulgación más generalista. Y es eso a lo que muchas veces tenemos que ir enfocados. Claro que hay lugares donde se divulga para especialistas, para eso están los congresos, por ejemplo. Pero también tiene que haber lugares donde podamos divulgar para el público sin llegar a ese nivel de profundidad que muchas veces nos sería imposible de contar las cosas. ¿Quién te compra el libro? ¿Quién crees que compra el libro? Yo creo que principalmente gente que no tiene ningún contacto con la geología. Porque me refiero profesionalmente, por los comentarios que tengo habitualmente. Creo que también siempre aviso que es un libro de divulgación, no es un manual de vulcanología, que es una cosa muy diferente y mucho más seria. Esto es un libro
para acercar el volcán a todo el mundo, ¿no? Y que la gente sepa un poco de vulcanología, pero no es un manual de vulcanología ni ni en absoluto pretende ser lo que es diferente. Por eso yo creo que la mayoría de gente lo va a comprar, gente que sabe a lo que va dirigido, ¿no? Y creo que precisamente, en esta colección de libros, la mayoría de libros son muy sencillos y son muy asequibles para todo el mundo. Hay algunos libros que tienen un poco más de nivel, pero la mayoría son muy entendibles. Y creo que eso pues también es de agradecer, ¿no? Porque al final la mayoría de la gente no va a necesitar ese nivel tampoco de profundidad. Y creo que eso también es de agradecer, no hacer un esfuerzo. Y sobre lo de Jara, que ha comentado, el volcán de Ceneta precisamente se encuentra en el núcleo de un anticlinal muy grande que está formado por la zona de falla de Carrasco y Bajo Segura, y es ahí precisamente donde aflora, ¿no? Se ve pues ese metamorfismo de contacto, se ve el vulcanismo lamproítico, se ve la actividad de la cantera, es maravilloso. Además se puede visitar, está a muy pocos kilómetros de la ciudad de Murcia también, y en su entorno hay zonas de falla muy activas donde se puede ver desplazamientos cuaternarios, o sea que es un sitio donde hay una geología muy, muy interesante y muy emocionante. Pues yo creo que al menos lo voy a proponer para la próxima Junta de Gobierno, que se tenga en cuenta esta posibilidad de hacer un viaje abierto a todo. Hay varios planes bonitos, ¿eh? Sí, pero esos son espectaculares, ¿eh? Es verdad que y bastante desconocidos. Muy desconocidos sobre todo. Tienen, porque otros a lo mejor es más, no sé, más conocidos otras zonas. Pero esto creo que merece la pena. Además, muy cerquita también están los del Mar Menor, porque es la región de Murcia, están también muy cerca, o sea que... Muy bien, se puede hacer. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo querría volver a dar las gracias por tu valentía, por hacer este trabajo, por que haya un libro de divulgación volcánico en este caso, pero que esté ahí a disposición de toda la ciudadanía, que te pongas retos como los que nos has contado encima de la mesa y que el colegio está aquí para ayudar en todo lo que has planteado y llegar todo lo lejos que podamos como colectivo, que aunque seamos de menor o de segundo nivel, en cambio estamos convencidos de que nuestra cultura geológica, si la podemos exportar, va a conseguir resultados mucho mejores en la sociedad y en todo lo que hacemos, en una sociedad más resiliente, que es lo que has dicho. Así que gracias y un aplauso final.